Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Leslie. Justamente estaba ya preparando la grabación. Sí, vamos a iniciar, compañeros. Entonces, con relación a la metodología, pues ustedes ya la presentaron. Seguramente no lo he revisado, pero ya estos días reviso la metodología. Ya solo, más que revisar, va a ser para ponderar. Bienvenidos todos entonces a esta sesión. Bienvenida Leslie, bienvenido compañero Armando, bienvenida compañera Suseli, bienvenida compañera María, Marlon, Wendy, Heidi, Gabriela y Katy. Bienvenidos todos a esta sesión. Vamos a abordar lo que es la elaboración de los instrumentos de investigación, o más bien técnicas de investigación, los cuales son apoyados con instrumentos de investigación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe diferencia o no? Sí existe, y de hecho es lo que parte de lo que vamos a ver hoy también. Permítanme entonces compartirles pantalla para que podamos visualizar. En lo que comparto pantalla, si hubiese algo que ustedes quisieran agregar, lo pueden hacer algún, algún punto, algún comentario o algo, lo pueden hacer. Y de hecho vamos a trabajar ya sobre la presentación para la clase 10. Es decir, esta presentación ya corresponde a nuestra clase de este sábado 19. Sin embargo, pues es que el contenido que se va a abordar en esta sesión. Así que atentos, y si hubieran dudas, preguntas o consultas, las van realizando para que cuando les corresponda trabajar esta parte del seminario, existan tal vez las menores dudas posibles. La idea es orientarlos de la mejor manera para que el proceso les sea más fácil, más práctico, o en todo caso que sepan que están trabajando, porque a veces nos pasa que estamos un poco perdidos y cuesta un poco pues más poder orientarnos, ubicarnos o trabajar cuando estamos desorientados y no sabemos exactamente, es decir, tenemos que hacer algo pero no sabemos exactamente qué hacer y ni cómo hacerlo y para qué hacerlo. La idea no es que vayan de esa manera, sino más bien sepan qué hacer, sepan hacia dónde llegar, y del camino ya se encargan ustedes, que pueden buscar una ruta principal, una ruta alterna, y del camino se encargan ustedes, pero que conozcan la meta, que sepan hacia dónde van. Esa es la idea. Entonces nos vamos a nuestra presentación. Por favor me indican si logran visualizar la presentación o no. Sí, licenciado. Muchas gracias, Leslie. Clase número 10, tal como se los decía. Muy bien, aquí vamos a hablar de los instrumentos de investigación y creo que me voy a permitir cambiarles esta palabra por técnicas de investigación, y dentro del informe lo vamos a cambiar también por técnicas, que lo tenía técnicas y luego lo cambié por instrumentos. Sin embargo, ya al buscar más teoría, pues me doy cuenta que es como estaba. Me dejé llevar un poco por un autor, pero en realidad son técnicas. Entonces hablemos de técnicas de investigación. Hablemos de las que nosotros vamos a trabajar, que con base a la metodología revisada en clase, estamos hablando de tres principalmente: las fichas de observación, las bitácoras de campo y las entrevistas. Aunque cabe mencionar que las fichas de observación como tal no son una técnica, sino más bien la observación. Y aquí hablaríamos incluso de las bitácoras y aquí de las entrevistas, porque estas sí son técnicas. Estas son técnicas, pero ¿cuál es la diferencia? Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de eso, pues aquí tenemos ya lo referente a lo que es la observación. Pero, ¿cuál es la diferencia, compañeros, entre una técnica y un instrumento? Que una técnica es mucho más grande. Un instrumento es
tal vez una forma de ser o un componente o un elemento de una técnica. ¿Cómo así? Cuando hablo yo de una técnica, puedo decir observación. Es una técnica, la observación. Y que esta técnica puede tener varias versiones, que es una observación participativa, es una observación no participativa, es una observación participativa directa, etcétera. O sea, puede tener muchas variantes. Cuando hablo de bitácoras, entonces, como técnica, pueden haber bitácoras de análisis, pueden haber bitácoras de campo. Son técnicas. Una entrevista, ya saben ustedes cuáles son las variantes, que puede haber una estructurada, una semiestructurada, una no estructurada. También son técnicas. Pero, ¿cuándo digo yo este es un instrumento? Bueno, para yo hacer una observación, yo necesito una ficha de observación. Esa ficha de observación es la que se conoce como herramienta, es decir, o más bien instrumento. Es decir, cuando yo llevo esa ficha, ¿qué técnica estoy utilizando? La observación. Pero ¿qué instrumento voy a utilizar para poder aplicar mi técnica? Pueden decirme, usted va a utilizar una ficha de observación. Y mi ficha puede ser así, o puede ser así, aprovecho el material que ahí tienen por acá. Puede ser tal vez de esta manera, yo qué sé, es decir, mi ficha de observación puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, pero ese es el instrumento, este es el instrumento. Pero ¿qué técnica voy a utilizar? Va a ser la observación. En todo caso, mi ficha va a ser un aliado de la técnica. El instrumento, en este caso el instrumento es un aliado de la técnica. El instrumento me sirve a mí para poder aplicar mi técnica. Yo no sé si con eso me di a entender para que ustedes tengan en claro cuál es la diferencia entre técnica y cuál es la diferencia entre técnica e instrumento. Los escucho. Bueno, parece que hay que inducirlos a hablar. Entonces nos vamos con Wendy. Buenas noches, Wendy. ¿Cuál sería la diferencia, con base a lo que les expliqué, cuál sería la diferencia entre una técnica y un instrumento? Wendy está por ahí. Y si no, nos vamos con Megani. Una de ellas dos nos va a tener que responder, o al menos decirnos algo. Megani, ¿cuál sería la diferencia entre una técnica y un instrumento de investigación? No tenemos señal con Wendy, tampoco tenemos con Megani. A ver, nos vamos con Marlon. Marlon, coméntenos usted, ya, quizá con sus propias palabras, ¿cuál sería la diferencia entre una técnica y un instrumento? Buenas noches, maestro. Pues según lo que yo entendí, la técnica es como una estrategia, mientras que eh, los instrumentos son como las herramientas que vamos a utilizar. Como usted decía, ¿verdad? Si usamos la observación como técnica, nuestro instrumento sería la ficha. Correcto. Muchas gracias, Marlon. Por ejemplo, estoy utilizando la técnica de investigación, que en este caso sería, dígase, una entrevista. Ojo, mi técnica de la entrevista. Pero para poder aplicar la entrevista yo necesito algo. Por ejemplo, si estoy utilizando una entrevista estructurada o una semiestructurada, incluso una no estructurada, ¿qué necesito yo para poder aplicar mi técnica? ¿Qué instrumento necesito yo? A ver, ¿qué instrumento necesito yo? Se lo pregunto a Leslie. ¿Qué instrumento necesito para aplicar la entrevista, Leslie?
Tal vez la hoja en donde se va a realizar la encuesta para pasarla, Exacto. Entonces yo para poder ya aplicar que eso nos permite recolectar los datos que necesitamos. correcto. Entonces yo para poder ir a hacer mi entrevista necesito del famoso cuestionario. Obviamente lo voy a tener en una hoja, ya digo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Si fuera una entrevista no estructurada o libre, no tengo preguntas, pero tengo el tema en donde yo voy a estar anotando. Entonces, mi técnica, ¿cuál fue? La entrevista. Pero mi instrumento está haciendo ese cuestionario o ese tema. Lo que pasa con la observación. Mi técnica es la observación, pero mi instrumento es una ficha de observación. Por eso la ficha de observación como tal no es técnica, es instrumento. Y que lo vamos a necesitar, claro, porque cuando voy, si no tengo esa ficha, no sé ni a qué voy, es decir, no sé qué observar. ¿Qué voy a observar acá? ¿Será que a qué velocidad pasan los carros? ¿Hay mucho tráfico o no? ¿Pasan muchas personas o no? ¿Qué tanto compran las personas? Y quizá, digamos, no es que esos puntos no me interesen, pero ojo, yo tengo que tener en cuenta siempre y cuál es mi tema. Entonces, centrarme en esos puntos, en esos elementos que vayan con mi tema. Que puedo ver lo demás, claro, pero que no son mi punto focal, no son mi objetivo principal. Es como cuando yo quiero tomar una foto. Yo enfoco mi cámara, yo busco el objeto, yo digo, esto es lo que me interesa. Que el panorama puede ser muy diverso, puede ser muy grande, pero yo busco lo que quiero, yo enfoco lo que quiero. Así tendría que ser mi observación. Y para eso me sirve a mí la ficha. Bueno, que puede romper esquema y todo eso, porque mi investigación es cualitativa, claro, pero tengo que tener en claro a qué voy. Por otro lado, por acá nos dice Suseli, que la técnica es una forma de hacer y el instrumento es una herramienta. Sí, por ahí vamos. Por ejemplo, si hablamos de la técnica de las bitácoras, muy bien, yo tengo las bitácoras, ya sé que mi técnica es la bitácora, pero necesito un instrumento. Es decir, ¿en dónde voy a anotar? Yo lo puedo hacer de manera digital. En este caso, pues mis instrumentos serán los blogs de nota, los documentos de Word, lo que sea, o los de Drive. O lo puedo hacer en mi agenda. Mi instrumento sería una agenda de campo. O en unas hojas, o lo que sea, pero entonces estas son instrumentos. Mi técnica es la bitácora. Y esta agenda sería mi instrumento para aplicar mi técnica. Por lo tanto, la técnica incluso es mucho más grande que el instrumento. Yo espero que con eso haya quedado mucho más claro cuál es la diferencia entre cada cosa. Ahora, centrémonos en lo que es la observación. Y repito, y aquí pregunto, ¿qué tipo? Y ustedes se van a cansar y tal vez se van a aburrir porque les voy a estar preguntando siempre, pero es que hay que tenerlo siempre presente. ¿Qué tipo de investigación estamos haciendo? A ver, ¿qué tipo de investigación estamos trabajando, compañeros? Investigación, acción. Correcto, ese es el diseño. ¿Qué enfoque estamos utilizando? Enfoque general. Cualitativo. Correcto. Estamos utilizando un enfoque cualitativo. Recuerden que hay dos enfoques, que está el enfoque general de investigación, que es el cualitativo, que puede haber un enfoque ya de la investigación, acción ya como diseño, pero ese hay que tenerlo presente. Como yo estoy haciendo una investigación cualitativa, y acá me dice el texto que tengo, en la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente de ver lo que hacemos cotidianamente. Yo voy y miro, o sea, miro porque tengo ojos, pero no voy con la omisión o con el objetivo de realmente observar, porque observar va mucho más allá del simple hecho de querer mirar. Miro porque, bueno, porque tengo ojos y porque no puedo dejar de ver, tal vez. Pero cuando voy a observar, yo ya lo hago de manera dirigida y de manera intencional. Porque entonces yo ya llevo un tema, yo ya llevo un por qué y un para qué, un con qué y un cómo. O sea, hasta técnica ya llevo un instrumento porque ya sé qué ir a observar, cómo ir a observar, etcétera. Es decir, ya la observación va mucho más allá que el simple hecho de ver o de mirar. Es como escuchar.
escuchar es como observar y ver es como oír. Bueno, yo oí, ladró un perro, yo no quería escuchar que ese perro ladrara porque me interesara el sonido, el ritmo, lo que sea del ladrido del perro, no me interesa, pero obviamente lo escuché porque, bueno, lo oí porque tengo oídos, lo oí. Pero cuando yo voy y quiero escuchar es diferente porque yo digo, bueno, pero ¿qué tan grave o agudo puede ladrar ese perro? ¿Cuán fuerte ladra ese perro? Qué tan armónico se oye el ladrido de ese perro, qué tan cerca o tan lejos podría estar el perro con base al ladrido que yo escuché. Se dan cuenta que cambia. En la observación es igual. Yo puedo mirar porque tengo ojos, pero cuando yo voy a observar, yo ya voy con esa intención de decir, ¿qué más puedo obtener de acá? ¿Qué más puedo ver que tal vez si paso y miro, no veo estos detalles que ya con la observación sí se puede hacer? Por eso nos dice aquí, no es mera contemplación, no es ir y quedarme ahí nada más, sentarse a ver lo que el mundo y tomar notas. Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y a tener un papel activo, así como una reflexión permanente. Eso es lo que distingue una observación cualitativa incluso de una cuantitativa, porque acá yo veo e interpreto, trato de comprender por qué habrá tanta basura. A poco las personas que pasan, veo que pues cada persona que pasa, pasa tirando algo, una hoja, una botella o lo que sea, pero pasa tirando algo. Entonces digo, bueno, pero ese es un buen punto. ¿Y qué los llevará a hacer ese acto? Y hasta yo podría y les digo, bueno, ¿y por qué usted no se lleva su basura? O entrevistar, porque incluso lo puedo hacer en la observación. Puedo preguntarle incluso a alguien que esté ahí, ¿y con qué frecuencia limpian ustedes? Es decir, ¿por qué hay tanta basura? Entonces yo voy mucho más allá. Por eso la observación que ustedes van a utilizar una investigación, observación participativa, porque van a intervenir y también es una de las características de la investigación cualitativa. Y nos dice aquí, y esto se los mencioné en clase. ¿Cuál es el instrumento? Oiga, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Que aquí nos dice que hay un montón. Y que puede ser una entrevista, que puede ser una encuesta, que puede ser una observación, que puede ser un grupo focal, que puede ser una biografía, que pueden ser imágenes, que pueden ser videos, que pueden ser documentos y lo que quieran. Pero aquí nos dice, pero la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamentales del proceso cualitativo es el propio investigador, lo que yo les decía. El instrumento más importante de investigación en el proceso cualitativo para recolectar los datos es el investigador. Y aquí nos dice, sí, el investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos. Él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc. No solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. Investigación cualitativa me dice, yo puedo tener el mejor teléfono y con la mejor cámara, pero si no tengo un investigador que haga uso de este teléfono para tomar tomas, fotos, videos, audios y lo que sea, para tener para mi investigación el teléfono por sí solo no va a hacer el trabajo, requiere de un investigador. Por eso el investigador es el más importante. Por otro lado, ¿qué podemos observar? Porque cuando empezamos a veces decimos, muy bien, pero ¿qué podría yo observar? ¿Observar qué cosa? Y aquí nos dan algunos elementos que yo puedo observar. Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social. Aquí podrían ir pensando ustedes para cómo, con base a ello, cómo nosotros podemos estructurar nuestra ficha de observación. También yo puedo a través de la observación comprender procesos, vinculaciones entre personas, o tal vez digo, es que si ustedes se dan cuenta, hay un grupo de personas que siempre tiran basura y como que lo hacen a propósito, probablemente haya un conflicto, una riña entre ellos, o probablemente quieran dejar en mal a las autoridades municipales porque tal vez hay otra agrupación política. Es decir, entonces yo puedo entender todo eso, identificar problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios. Entonces, muy bien. El mal manejo de la basura en el municipio de Canilla se da porque las personas no tienen el hábito, a pesar de haber tenido talleres y muchas actividades con relación al medio ambiente, en beneficio del medio ambiente, pero no se tiene el hábito, falta esa cultura, o hay muy poca cultura ambiental. Yo puedo generar hipótesis.
Por otro lado, nos dice acá que cada investigación es distinta, y lo dicen diversos autores, pero sí que hay elementos comunes que poder observar: el ambiente físico, el ambiente social y humano, las actividades que hacen las personas, ya sea a nivel individual o ya sea a nivel colectivo, artefactos que utilizan regularmente. ¿Será que utilizan algunos canastos, utilizan bolsas de tela, o qué utilizan que regularmente? Algunos hechos relevantes, algún retratos humanos. Tal vez aquí no aplica, pero o sea, todo eso yo puedo observar. Y los formatos de observación, ¿cuándo se construye? Y tal vez ustedes se preguntan, muy bien, pero ¿cuándo nosotros construimos nuestro formato de observación? La investigación cualitativa me habla de una inmersión inicial, una inmersión total y una inmersión final. La inmersión inicial es cuando yo visito por primera vez el lugar y digo, ¿qué puedo observar acá? O sea, que ahí en realidad yo no voy a aplicar la observación, sino más bien voy a construir mi ficha de observación. Es decir, podemos reunirnos y decir, compañeros, queremos tal día, a tal hora, nos reunimos en este lugar, al centro de investigación, y veamos, pero ¿qué podemos observar ahí? Y alguien puede decir, muy bien, observemos los basureros. Se puede observar, veamos el parque municipal, el mercado, algún rastro, o las tiendas, etcétera. Entonces construimos en esa inversión inicial, que es conocer, que es como un diagnóstico el que se hace. Yo elaboro mi ficha de observación, o al menos tengo las categorías, los criterios para decir, elaboremos con estos temas nuestra ficha de observación para cuando salgamos a la inmersión total. Ahí ya no voy a tal, porque sí se puede, pero ya no voy tanto a construir mi ficha, sino más bien a aplicarlo. Pero yo ya visité una primera vez. La segunda vez me sirve para ir a aplicar mi instrumento. ¿Cuál es el formato de una ficha de observación? Hay varios. Incluso puede ser tan simple como dividir una hoja en dos, en donde se registran en un lado las anotaciones descriptivas de la observación. No sé qué veo. Veo que regularmente en el área urbana del municipio de Candiá todas las personas se transportan en moto o a pie, en grupos. Es muy raro ver personas caminando solas por las diferentes calles del municipio. ¿Qué interpreto? Eso se debe a la buena relación que existe entre los familiares, entre las familias, la comunidad, o pueda ser un signo de miedo por ciertos grupos delictivos o vandalismo que existan en el municipio, etcétera. Entonces yo ahí ya interpreto. Un cuadro, una columna, la descripción de lo que veo; en la otra, ¿qué interpreto yo de esa descripción o de lo que vi? Puede ser así tan simple. Aquí hay un ejemplo, porque a veces decimos, pero ¿cómo si? No entiendo. Aquí hay un ejemplo de una observación. Esta fue una tienda de ropa y aquí tienen todo, vean, descripción de la experiencia que se hizo, observaciones que le llamó la atención, nivel socioeconómico, edad de la persona, quién observó, la fecha, el lugar, el episodio, la hora de inicio, la hora de terminación. O sea, aquí pueden ver ustedes un ejemplo de cómo podrían pensar en su ficha de observación. Por otro lado, ¿qué tipo de observación podemos tener? Puede ser no participativa, puede ser participación pasiva, moderada, activa o completa. A nosotros nos interesa activa, que es en donde yo puedo participar con las personas que observo, pero no llego al punto de mezclarme totalmente, o sea, de perderme, sino más bien yo hablo con ellos, pero se sabe quién es el investigador y quién es el participante. En cambio, en la participación completa a veces ya no, o sea, ya no se sabe quién es quién. Puede uno llegar y decir, pues no sé quién es el investigador y quién es el participante, o sea, se mezclan tanto. Yo les dije, y es la que tienen ustedes, que va a ser la participación activa. Esto implica que ustedes sí pueden preguntarle a alguien, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted sí carga su bolsa de tela y la mayoría no? ¿Por qué usted no aceptó las bolsas de plástico, de nylon que le dieron en la tienda? ¿Por qué prefirió llevarse su producto en la mano? Todo eso ir entendiendo.
No, lo que pasa es que yo ya estuve en una charla y hablaron de esto y me impactó y dije que a partir de ahora y voy a poner en práctica esos hábitos y a cuidar mi planeta. Interesante. Yo puedo platicar con otro, porque usted no carga, pueden haber personas de confianza y ustedes son de ahí. ¿Por qué usted no carga una bolsa? ¿Por qué prefiere bolsas plásticas o etcétera? Mire, yo salí corriendo, vengo del trabajo y dice uno, híjoles, entonces las personas que trabajan mucho son las que vemos que no traen sus bolsas, vemos que utilizan mucho desechable. En realidad las personas, por ejemplo, las amas de casa o las mamás que salen a comprar, la mayoría lleva su canasto, su bolsa, o decir incluso los que más consumen productos desechables son los jóvenes o son los caballeros, yo qué sé, todo eso nos lo da la observación y podemos entrevistarlos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen o no hacen tal acto? Eso lo podemos hacer. Pero si es observación, sí, pero recuerden que es una observación participativa, en una investigación cualitativa. Por eso nos dice acá, un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, porque es una observación que no solo se hace con la vista, es una observación que se hace con todos los sentidos, es decir, también con lo que escucha, porque pueden ir platicando ahí y decir, ay, ¿para qué comprar bolsas? Y total, una persona más no hace la diferencia en el mundo ya está deshecho, igual nos vamos a morir ya, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Los que dicen que cuidar el planeta realmente están locos, no saben, no tienen otra cosa mejor que hacer, yo qué sé, entonces uno dice, muy bien. Todo eso me sirve para mi observación, por eso tengo que estar muy atento a todas estas cuestiones, a todos estos elementos y tratar de descifrar y comprender conductas. ¿Por qué hacen eso? Y ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. Es decir, me puedo quedarme un buen rato ahí, pero digo, bueno, si me quedo aquí no veo mayor cosa, es decir, es lo mismo, no observo nada, me cambio para otro lugar y veo, aquí sí, aquí tengo más información. Lo puede hacer. Blick, pero si ahí estaba previsto un punto estratégico, y ahí me tengo que quedar y no puedo moverme. La investigación cualitativa es flexible, es una de sus características. Yo me puedo mover, no pasa nada. Yo puedo ajustar cosas sobre la marcha, porque es una investigación cualitativa. Con relación a la observación, yo les pregunto, ¿alguna duda, Heidi, sobre la observación, tipos, cómo se hace, en qué momento se elabora la ficha de observación, cómo se estaría aplicando, quiénes lo estarían aplicando? Yo qué sé, tantas preguntas que pueden surgir o como no pueden surgir. La escuchamos, Heidi. Buenas noches para cada uno. Por el momento todo está claro, licenciado. Qué maravilla, qué dicha tengo yo de trabajar con ustedes. Entienden a la primera y todo claro. Gracias, Heidi. Nos vamos a la siguiente técnica y esta es con relación a las bitácoras. ¿Qué son las bitácoras? ¿Para qué sirven las bitácoras? Tipos de bitácoras. Para empezar, comprendamos que una bitácora en realidad es tomar notas. Ya, son notas que se toman de algo, de un suceso, de un evento, de un proyecto, de una clase. Las bitácoras se utilizan en muchos ámbitos. A veces nos dicen, realice una bitácora de la actividad X en la que estuvo. Y uno se queda, ¿cómo se hace? ¿Qué es una bitácora? No es más que un reporte que usted hace de la actividad que se dio, que se hizo primero, que se hizo después, quiénes intervinieron, en dónde fue, qué acuerdos se llegaron, cómo se concluyó, todos de acuerdo. No, había algunos que no estaban de acuerdo, al final se fueron a los golpes y no decidieron nada. Todo se registra en ese escrito que se le llama bitácora. Pero hay diferentes tipos de bitácoras, que es lo que vamos a ver a continuación. A ver si tengo algo. ¿Se puede ver? Bueno. De hecho, esta definición ya es propia de una bitácora de campo. Porque también están las bitácoras de análisis. Pero veamos que las bitácoras de análisis ya son, por decírselos de alguna manera, son de oficina o son de gabinete, como le llaman en algún momento. Es cuando yo vengo y digo, muy bien,
voy a elaborar categorías. Aquí voy a colocar, yo que sé, medio ambiente. Aquí voy a colocar cultura ambiental. Aquí voy a colocar hábitos negativos para el medio ambiente, lo que sea. Entonces, yo vengo, clasifico, lleno. Es una bitácora de análisis, porque yo lo estoy haciendo en mi casa. Yo lo hago en la oficina, yo lo hago en mi trabajo, lo que sea. Pero, o sea, es sobre un escritorio, si lo quieren ver así. Por otro lado, están las bitácoras de campo. Esas se utilizan cuando yo voy y como su nombre lo dice, otros le llaman notas de campo, cuando estoy en el campo. Cuando yo estoy en el campo y veo esto pasó, esto se dio, esto no pasó, yo esperaba que se diera, él intervino, él no intervino, tuvo que haber intervenido porque le corresponde y cómo no, si trabaja en la oficina del medio ambiente, pero no hizo nada. Es increíble, pero una señora de una tienda acudió y apoyó este proceso cuando no le correspondía. Muy bien, lo voy haciendo, pero en el campo, no en mi casa, no en mi escritorio, no sentado en el sofá, lo hago en el campo. Esas son llamadas bitácoras o notas de campo. Dentro de su investigación ustedes tienen las bitácoras de campo. Salvo que ahora ustedes digan, compañeros, quizá tengamos que cambiar de bitácoras y utilizar mejor una de análisis que nos sirve más para elaborar las categorías. Porque para el campo ya tenemos la entrevista semiestructurada, ya tenemos la observación participativa. Está de más tal vez llevarnos ahora a otra técnica porque no tenemos ninguna para poder hacer esa clasificatoria de categorías, esa unión o ese vaciado de información. Si fuera así, utilizarían la otra que les dije, que es la de gabinete o también llamada bitácora de análisis. Ahora dicen ustedes, no, esa bitácora de campo nos sirve y está bien ahí, perfecto. Eso ya es una cuestión meramente del investigador. Ahorita, porque es la que ustedes tienen, es la que vamos a ver. Aquí tenemos una bitácora de campo. Similar a lo que es la observación o la ficha de observación. Vean que también lleva un identificador. Lleva un quién lo aplica, en dónde, en qué fecha, cuál es el tema. Y aquí vean, está cómo es la estructura. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Quién que se llegó? Firma de quién hizo la bitácora. Hora de inicio, hora de cierre. Aquí está, o sea, si ustedes se dan cuenta es descriptivo. Aquí colocaron todo, lo que se pudo ver. Y estas son las famosas bitácoras de campo. Incluso la de análisis es igual. Es solo que la bitácora de análisis, en vez de hacerlo en el campo, ya lo hago en la oficina, ya lo hago en mi casa y ya como para hacer el vaciado de información. La bitácora de campo se hace en el campo. Hay diferentes tipos. Si ustedes se dan cuenta, está como que más sistematizada, más estructurada. Aquí no, es un poco más libre, que sirvió para hacer algunos apuntes, pero que no deja de ser bitácora. O sea, ¿qué es una bitácora? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Ustedes son libres de hacer su bitácora, de darle forma, darle esquema. Más adelante vamos a ver algunos componentes que sí deben tener, es decir, como componentes generales. Pregunto a la compañera María. Bienvenida, Mari. ¿Queda claro qué es una bitácora, sobre todo una bitácora de campo y cómo se aplicaría, cómo se elaboraría? Sí, ingeniero. Sí, licenciado, perdón. Tampoco me ofenda. Sí queda claro. Yo tengo una ¿Qué duda. mal hice yo para que me llamara ingeniero? Cuénteme, Leslie. Digamos que esa bitácora de campo se realiza en el campo, pero digamos de que uno la puede modificar en su casa. Sí, recuerde usted que primero que estamos haciendo una investigación cualitativa. Y eso nos da mucho campo, mucho margen de trabajar algunas cosas sobre la marcha, de modificar, de corregir, de mejorar. O sea, todo lo que venga a mejorar es permitido. Ahora ustedes vean, otra vez digo, recuerden que es investigación cualitativa. Y pueden decir ustedes, compañeros, pero, o sea, todo lo que tendríamos que recabar aquí en el campo con nuestra bitácora de campo,
ya está en la ficha de observación, es decir, no nos queda, ¿en qué momento vamos a utilizar esta bitácora de campo? En realidad nos sirve más para vaciarlo en nuestras casas, cambiémoslo, utilicemos una bitácora de análisis, porque es más útil para nosotros. Pero es que, miren, nuestra metodología, colocamos bitácora de campo y ni modo que cambiamos, investigación cualitativa lo permite. Y bueno, incluso estos puntos son muy buenos, ojalá los vayan anotando, así como la encuesta, así como si se diera el cambio, decirlo en las conclusiones, decirlo en la presentación del seminario, teníamos tal, pero nos dimos cuenta dentro o ya en el desarrollo de la investigación que no era viable, que necesitábamos otro tipo de instrumento. Se puede hacer. Pero nosotros queremos dejar nuestra bitácora de campos, solo lo que queremos saber es que si podemos completarlo en nuestras casas. Sí, claro. Sí se puede. O sea, no hay ningún problema. Licky, ¿qué nos recomienda usted? Bueno, lo que yo les recomiendo es que a veces hay que dejarles trabajar un poco y sobre la marcha a veces corregir ciertas cosas. Bueno, ¿por qué? Si es así, porque usted no nos dijo antes, o sea, que todo fuera tan bien encaminado para que no modificáramos nada. Es fácil. La experiencia me dice a mí que a veces cuando usted no topa, no pega, no se da el cuentazo, se le olvida. Pero cuando pasa algo que le marca, no se la va a olvidar. Usted dice, no, ¿cómo es posible? Si recuerdan, pues, que cambiamos y todo esto. Sí, a mí me costó hacerlo y luego lo dejamos a un lado, lo cambiamos. Tal vez viendo que tienen dos instrumentos ya de campo, tal vez les sea más útil la de análisis. Eso. Muchas gracias. Lo tomaremos demasiado en cuenta. Y ojo, esos serían ya hallazgos, esos serían ya resultados, esos serían ya procesos emergentes de su investigación. O sea, que pueden colocar ustedes en sus recomendaciones a los futuros investigadores en temáticas ambientales bajo la investigación cualitativa. Les recomendamos no utilizar una bitácora de campo, sino una de análisis y agotar las categorías con otras técnicas de investigación, tales como la observación, tales como la entrevista. Miren, ya estamos pensando en conclusiones, pero es que una investigación va así, o sea, se concatena y algunos los investigadores le llaman el famoso efecto espejo. Cada parte se refleja en la otra, de principio a fin. Y así es como se enlaza, se amarra, se une. Si se pierde ese vínculo, la investigación deja de tener integridad. O sea, en algún momento hace falta un eslabón y no puede haber eso en una investigación. Tiene que ir amarrado, podríamos decirlo, de principio a fin. Así, de principio a fin. A ver, nos comenta por acá. ¿Qué nos comenta Marlo? Le dio risa. Yo creo que fue lo de ingeniero. Solo era una broma. Ahora que sé que ya está claro las dos técnicas que vamos viendo, pasamos a la tercera, no sin antes darle la intervención a la compañera María. Licenciado, entonces si cambiaríamos eso, ¿también se cambiaría ya en lo que tenemos en la metodología y en todo lo demás? ¿O se quedaría sí se cambia. Así como sí se cambia? Solo hay que tomar apuntes o hay que anotarlo como para hacer mención de ello en las recomendaciones. Pero ya dentro de la metodología como tal se cambia. Esto ya no sería bitácora de campo, sino una bitácora de análisis, que es muy parecido qué información hay. Cambiarían ahí y tal vez en la operacionalización de variables, de objetivos, si es que mencionan bitácora de campo por ahí, pero es decir, solo es que en dos partes tal vez. Primero donde se define y habría que ver en la operacionalización de objetivos, si lo mencionan por ahí, cambiarlo o solo sustituir. Eso se haría. Gracias. Por nada, Mari. Nos vamos entonces al último instrumento. ¿Cuál es el último instrumento? Ya ustedes lo conocen, que es la entrevista, que hay varios tipos de entrevistas y que es lo que vamos a ver a continuación. Que la entrevista cualitativa, otra vez, hablemos de entrevista, pero entrevista cualitativa, porque nuestra investigación es cualitativa. Y vean que dice que la entrevista cualitativa es más íntima.
más flexible, más abierta que la cuantitativa. Y esto lo dicen Sabin Baden y Major 2013 y King y Horrocks 2010. Y se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras, los entrevistados. Entonces, compañeros, la entrevista cualitativa es más libre. Por eso yo les decía, utilicen una semiestructurada, porque tienen un guión, pero el guión no los limita, no los condiciona exclusivamente a preguntar lo que ahí hay y salirse es un pecado, no. Les da el margen de poder salir. O sea, nos da el margen hasta incluso de hacer una broma con el entrevistado, siempre y cuando el rapport, como dice Sampieri, se ha creado. O sea, cuando la confianza se ha entablado o ya existe, entonces yo puedo romper un poco el esquema y salir un poco de lo formal y quedar un poco en como una charla de amigos, si lo quieren ver así. Y después regreso, o sea, como puntos altos, bajos, puntos altos, bajos. Pero vean que es para conversar, para intercambiar información. Y algo que es importante aquí dice que yo puedo entrevistar a una persona o más de una persona. No les recomiendo más de 3. De 1 a 3 les diría yo, para que siga siendo entrevista, porque ya me dicen ustedes, mire, fueron 5 personas, fueron 10 personas, ya no es entrevista. Es un focus group o grupos focales, que ya es diferente. Pero si entrevisto a 1, a 2, a 3, es entrevista. Por ejemplo, yo quería entrevistar al alcalde. Y cuando llego al despacho, para mi buena suerte, estaba el alcalde y el vicealcalde. Yo digo, qué buen momento. Entrevisto a los 2. Mire, señor alcalde, y usted, señor vicealcalde, ya son 2. Estoy entrevistando a más de 2 personas en una misma entrevista. Y pues sí lo puedo hacer. Bueno, pero yo puedo también llegar, por ejemplo, a la oficina de medio ambiente y solo está el encargado de la oficina de medio ambiente y solo lo entrevisto a él. O pueda que yo llegue con el encargado de la oficina de medio ambiente y tenga otro asistente y que al momento de entrevistar me doy cuenta que el asistente me da más información tal vez que el oficial. Y digo, ¿y si se une usted a la entrevista? Y los entrevisto a los 2 para tener un panorama más. Esto es lo bonito de la entrevista cualitativa. Es libre, es muy flexible, aquí lo dice. Entonces me da libertad, o sea, si yo tenía en mente entrevistar a 1, si se da la oportunidad de entrevistar a 2 y a 3, y estos, lo que viene a hacer al final es darme mayor información, adelante, o sea, lo puedo hacer. La cuantitativa no, porque digo, se entrevistan 30 personas, bueno, y son 30 personas. No tengo margen a 31, no puedo, 29, no puedo, es que son 30. Ahí los números son redondos, son cuadrados, como dirían siempre en otros contextos. En la cualitativa no. Yo puedo tener esa libertad de agregar cualquier suceso siempre y cuando venga a fortalecer la investigación. Las entrevistas, aquí lo dicen Ryan, Grinnell y Unruh, 2013 y 11 respectivamente. Se pueden dividir en entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas, lo que ya les había dicho yo. En las primeras hay un guión. Yo sigo el guión porque es una estructurada. En las segundas hay un guión, pero yo puedo salirme del guión porque es semiestructurada, es decir, estructurada a medias. Eso me da la libertad de como la mitad seguir el guión, la mitad puedo salirme. Y las no estructuradas tengo el tema, pero no tengo las preguntas. Y conforme voy preguntando, conforme voy hablando, voy haciendo las preguntas y voy llenando los espacios. Sí es útil, se puede hacer, claro, pero yo diría para investigadores como que con mayor experiencia. O sea, que se dediquen a eso y que ya tengan esa capacidad, esa habilidad, esa expertise para saber qué preguntar, saber cuándo empezar, saber cuándo finalizar. Pero para nosotros que estamos yendo como a los primeros pasos de investigación y por el tipo de investigación que estamos haciendo, que es la cualitativa, yo les dije 2 y es la que está. Y aquí nos dicen,
Regularmente en la investigación cualitativa las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto y van estructurándose conforme se avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio investigador conduce las entrevistas. Ojo, Vic, pero si usted dijo que recomienda las semiestructuradas y aquí nos dice que las primeras tienen que ser abiertas, no entiendo, algo no encaja, algo no coincide, algo no está bien. Es fácil. A estas primeras entrevistas que se refiere Sampieri, hace mención a la inmersión inicial. Cuando yo voy, pero realmente todavía no sé ni qué preguntar. Y entonces hago algunas preguntas abiertas, tal vez como para ver qué me dicen y qué información me dan. Y yo ya tener esos datos para cuando estructure mi cuestionario y vaya a la inmersión, o sea, a mi segunda visita, yo ya sé qué preguntar. No es que yo vaya, y si pregunto esto, y si pregunto aquello, pero si no saben, no, porque yo ya lo hice. O sea, ya hice una de las primeras, fueron abiertas, pero más con la mira de poder estructurar mi instrumento. Ya en la segunda yo ya salgo con la convicción de saber que, pero ojo, no, eso no quiere decir que no pueda agregar nada, pero al menos ya tengo un guión, una base. No más, no así la primera, las primeras entrevistas. Por lo tanto, las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos, y este es un muy bueno, pero muy buen dato. ¿Cuándo se utilizan? Cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Esto significa incluso que, por eso les decía, el instrumento estrella o la técnica, la técnica élite, el instrumento élite de la investigación cualitativa es la observación. Y no hay para dónde, es la observación. Pero a veces yo no puedo ya observar qué está pasando ahí y digo, yo mejor le pregunto, hago una entrevista y le pregunto, porque aquí ya no adivino, ya no deduzco, ya no interpreto, ya nada, o sea, necesito respuestas. Entrevistas. Lo que la observación ya no puede abarcar, lo hace la entrevista. O, por ejemplo, dice, la investigación de formas de depresión. Yo no voy a llevar a alguien que se deprima solo porque yo estoy haciendo una investigación y quiero entrevistar a personas, perdón, y quiera observar a personas deprimidas. O sea, la ética del investigador me dice que eso no lo puedo hacer, atento contra la integridad del participante. Entonces, ¿qué hago? Entrevisto. Probablemente hay personas con depresión. Probablemente hay personas que tuvieron depresión y me cuentan su experiencia. Yo los entrevisto porque no puedo recrear esa escena. Entro en la entrevista. O violencia en el hogar. Yo no, porque estoy haciendo una investigación, digo, yo necesito ver un pleito, un conflicto en un hogar porque estoy haciendo mi investigación y que se maten ahí porque a mí me interesa hacer mi investigación. Yo no lo puedo hacer. Pero me contaron por ahí que en 2 familias, en 3 familias, hay violencia, o yo sé que alguien sufrió de violencia en algún momento. Yo lo entrevisto. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Por qué se da la violencia? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Quién inicia la violencia? ¿Por qué se inicia la violencia? ¿Hay horarios específicos? ¿Cuáles días son los más frecuentes para violentar alguna temporada del año? Etcétera. Entonces yo voy y aprovecho el recurso que ya tengo. Por eso creo que ustedes dejaron aquí por conveniencia. Por eso mismo. Para aprovechar lo que ya hay, o no recuerdo muy bien qué dejaron ahí, qué tipo de muestreo. Hasta esto aquí tiene que ver. Luego me dice acá que la entrevista cuantitativa se centra en el instrumento. Ojo, la cuantitativa se centra en el instrumento. Eso significa que yo digo, qué bonito se ve en mi entrevista. Qué chulo, qué lindo, qué armonía se oye al leer esta pregunta. Realmente hasta suena poesía, se escucha muy bien. Estéticamente se ve bastante bien. Cómo queda el logo, cómo quedan las letras, cómo se distribuyen y despliegan las preguntas. Es hermoso todo este cuadro. Cuantitativa le interesa todo eso. Pero la cualitativa no tanto eso.
la cualitativa no es que no te le deje interesar y diga, "Ah, hagan algo y que lleven eso mal hecho, lo que sea, llévenlo total". No, no es así. Pero no le interesa tanto la estética, lo bonito que estén estructuradas las preguntas, sino más bien cómo logran esas preguntas crear ese rapport con el entrevistado. Es decir, la entrevista cualitativa se interesa más en crear confianza con el entrevistado. Eso significa que la entrevista cualitativa se enfoca más en la interacción que existe entre el entrevistador y el entrevistado. Lo bien que se logren entender. Eso es lo que le interesa en la investigación, en la entrevista cualitativa. Cómo se logren entender, la confianza que puedan tener. Por eso me interesa ver qué pregunta va antes, qué pregunta va después, cuál le sigue y así. Porque yo digo, con esta pregunta rompo el hielo, con esta pregunta entro en confianza, con esta pregunta ya voy preguntando el tema, con esta cierro para ir cerrando y calmando las aguas. Es decir, me interesa mucho esa interacción porque la investigación cualitativa, ese es el enfoque de la investigación cualitativa. No tanto qué tan bien elaborado esté y qué tan bonito se vea mi entrevista, mi cuestionario, sino más bien la cualitativa dice cómo se puedan, la calidad de entendimiento que yo pueda tener con el entrevistado o los entrevistados. Bueno, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer? Puedo hacer preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura o estructurales, preguntas de contraste. ¿Cuáles son? Pregunta general. ¿Qué opina de la violencia familiar? Es general. Alguien me dice que la violencia familiar es algo malo definitivamente porque los niños ven escenas desagradables en donde los padres se desgarran unos a los otros y se llenan de adjetivos o despectivos que no hacen bien a nadie, sino más bien terminan con el autoestima gravemente dañado. Perfecto. O alguien me podría decir, bueno, yo digo que la violencia familiar de alguna manera es algo que se tiene que dar, es necesario porque en el hogar tiene que haber alguien que mande regularmente el hombre, porque así me lo dijo mi mamá y mi papá y de modo, yo creo que yo soy mujer y de plano me toca. Bueno, dice uno, bueno, es lo que dijo y lo anota. Yo no estoy de acuerdo. O el entrevistador puede decir, bueno, pero eso no tendría que ser así. Es decir, ¿por qué tendría que ser de esa manera? Pero no lo dice en ese momento. Muy bien, anota las impresiones. ¿Y por qué piensa usted que el hombre tendría que tener el control en el hogar y para que todas las cosas se den de la mejor manera? Es que así decía mi papá y así me decía mi mamá, que también vivió lo mismo. Y es algo que debería darse de esa manera. Yo por eso estoy educando a mis hijos de esa manera. O alguien me podría decir, no, es que ahora las mujeres, nosotros nos estamos empoderando. Ya es momento de ponerle un alto a los hombres que generan mucha violencia. Ahora es cuestión de invertir los roles y etcétera. Y uno dice, bueno, está bien, o sea, es lo que piensa, yo lo anoto, no le voy a preguntar, ¿y por qué piensa usted? Yo sí no estoy de acuerdo, o sea, yo no, lo que menos voy a hacer es entrar en conflicto con el entrevistador, decir, yo sí no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque mire cómo es posible los derechos humanos acá, etc. No, eso no me toca a mí. Yo voy y entrevisto. En cambio, las preguntas para ejemplificar, vean, tenemos uno acá. Dice, usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Ya me dice, sí, me atendieron mal. Volvamos a la violencia familiar. Usted me dijo que fue víctima de violencia familiar en algún momento. ¿Recuerda usted algún episodio que tal vez le haya marcado para siempre su vida? Sí, recuerdo una en particular cuando se dio, hasta la fecha me lo sé, si eran como las 7 de la noche cuando llegó mi esposo bien ebrio y me hizo un relajo, mire que tuve que salir corriendo, mis niños llorando, me pegó también, etcétera. Entonces digo, bueno, ejemplo, preguntas de estructura o estructurales. Aquí si ustedes se dan cuenta es como hacer categorías. Y dice, ¿qué tipos de drogas se venden más en este barrio? Veamos nuestra investigación. ¿Qué tipos de productos se consumen más en el área urbana? ¿Qué tipos? Hablo.
Fíjense, jóvenes, que aquí realmente la mayoría de jóvenes o de personas no compran frutas, no compran verduras, no les interesa eso. Compran frituras, compran gaseosas enlatadas o embotelladas, pero frutas y verduras a ellos no les interesa. Muy bien, ya voy haciendo categorías. Preguntas de contraste. Es como poner en choque. Perdón, y nos dice aquí: hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se les solicita. ¿Usted qué prefiere? En nuestro ejemplo podría decirse: nos hemos dado cuenta de que algunas personas prefieren que no se les dé bolsa para llevar sus insumos, mientras que otras personas se enojan si no se les da su bolsa. ¿Qué comentario podría darnos usted al respecto? ¿Está de acuerdo en que se les dé bolsa o no se dé bolsa? Porque tal vez hasta eso economiza un poco y se evita la contaminación. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, yo diría que mejor que cada quien traiga sus bolsas, sus propias bolsas, sus canastos o sus servilletas, porque así evitamos la contaminación. Y me ahorro yo también el estar comprando bolsas, porque yo tengo que comprar bolsas adicionales para poder darles. Y de paso que no tenemos el hábito. Lo ideal es que cada quien traiga su propia bolsa. Muy bien, de contraste. Porque a veces no sabemos, pero ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? Aquí hay 4 tipos que ustedes podrían utilizar. Hay otras, Mertens 2010 nos da 6, que pueden ser de opinión, que pueden ser de expresión de sentimientos, que pueden ser de conocimientos, que pueden ser sensitivas, de antecedentes, de simulación, etc. Hay otros, o sea, que aquí tenemos 4, aquí tenemos 6, y ustedes dicen: hagamos una pregunta de conocimiento. No, hagamos una de contraste. Los podemos mezclar, claro. Los podemos mezclar, es decir, mi primera pregunta puede ser una general, la segunda puede ser de ejemplificación, o puede ser de conocimiento, puede ser sensitivo, etcétera. O sea, yo los puedo mezclar. No significa que, muy bien, vamos a utilizar de plano de opinión. Todas nuestras preguntas van a ser de opinión. No, yo puedo mezclar. Ahí no tengan miedo ustedes de poder mezclar. Y aquí... Licky, ¿cuántas preguntas se pueden hacer? Buena pregunta esa otra. ¿Cuántas preguntas podemos hacer? ¿Cuántas preguntas recomienda usted? Y yo les digo, hay una inmersión inicial. Cuando vamos a esa primer visita, nosotros podemos decir: miren, compañeros, si hacemos 10 preguntas, si hacemos 20 preguntas, si hacemos 50 preguntas, les robamos mucho tiempo y ellos no se van a quedar. O decir: y si hacemos tantas preguntas, vamos a estar preguntando lo mismo y las respuestas van a ser ya las mismas, van a repetir ya no va a haber información que realmente sea relevante y de utilidad para nosotros. Con base a esa experiencia que tuvimos, porque vamos a entrevistar a uno incluso con 6, 10 preguntas y podemos darnos cuenta: no, con 6 preguntas tenemos suficiente, o sea, responden todo lo que nosotros queremos. O alguien dice: no, con 10, otro: no, con 15. Ahí, digamos, casi no hay un margen como para decirles: miren, se recomienda exactamente 7 preguntas y no pueden salirse ustedes de las 7 preguntas, sino más bien cuando ustedes vean que consiguen toda la información que necesitan. Incluso en mi entrevista puedo tener 10 preguntas, pero puedo no preguntar las 10. Porque tal vez cuando yo les pregunté de la primera pregunta, me dieron de una vez respuesta de la segunda. Entonces yo digo: muy bien, esta ya tengo, me paso a la tercera. O tal vez cuando pregunté la primera, me dieron de una vez de la cuarta. Entonces yo ya solo hago 2, 3, 5, me salto. O cuando yo veo que no he terminado, pero ya me empiezan a decir lo mismo, digo: eso se le llama saturación de categorías. Ya no hay datos relevantes. Yo puedo decir: muchas gracias por su apoyo, y me despido, cierro y digo: es que ya se llenó lo que queríamos nosotros obtener, ya tenemos información. Entonces las entrevistas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puede ser. Lo que les digo es que no sean tan pocas, 2, 3, y cuando lleguen ustedes a su casa o cuando hagan la interpretación de resultados, digan:
Se nos olvidó preguntar a qué. Miren, no tenemos ninguna información sobre eso. O sea, que tengan tan poca información que no puedan hacer casi nada con esa información. O que tengan tantas preguntas, 15, 20. Yo diría no más de 15 tienen que tener su entrevista. Y tal vez no menos de 5 o 6. Casi les doy un promedio. Y que digan ustedes, vaciemos 15 preguntas, otras 15 de otro, que sería demasiada información. Por ahí, si me hablan de promedios, yo les digo tal vez de 6 a 13 preguntas. Por ahí puede estar su número, pero los mejores para tomar esa decisión son ustedes cuando vayan al campo y digan, no, compañeros, con 7 preguntas, miren, ya tenemos toda la información que necesitamos y no les quitamos mucho tiempo y dan los puntos que nosotros queremos, no redundan en información. 7 está bien. Muy bien, dejemos 7. No, 10, miren, porque aquí nos falta. Está bien. Dejemos 6 mejor porque ya el otro se repite. Es lo mismo. Muy bien. Eso lo definen ustedes. Lo que sí hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Aquí nos dan algunas recomendaciones al inicio, que se apague su teléfono, porque qué feo sería que yo esté entrevistando y de repente... Sí, aló, fíjese que no usted, ese producto no lo voy a querer. Yo no he visto, ¿quién le dio like a mi foto? Mire, ¿qué comentó? No, o sea, yo no puedo hacer eso en una entrevista. Yo tengo que tener mi teléfono tal vez apagado, un vibrador, pero centrarme en la entrevista y demostrar realmente interés con el entrevistado. Incluso si voy a grabar, que eso es muy importante, decirle, mire, yo necesito grabarlo. ¿Me permite grabarlo? Ya sea en video o ya sea en audio, porque algunas cosas yo no voy a poder anotarlas, pero mire, va a ser en audio y mire que después nosotros eliminamos. Solo queremos la grabación para transcribir después. Yo tengo que tener su consentimiento. Y ojo que la investigación cualitativa utiliza mucho eso, evidencia. De todo lo que van haciendo, evidencia. Tomen fotos y que tomen 2 o 3, porque a veces, Juan que se encargue de las fotos. Y Juan va foto. A la hora de hacer el vaciado, se me arruinó mi teléfono. Y las fotos, no sé, ya lo enciende. Lo formateé y perdí todo. Tengan 2 o 3, por lo menos. Y se arruinó el teléfono, no pasa nada. Se borró, se formateó, no pasa nada. Andrea también los tiene. Muy bien, venga Andrea, descarguemos, aquí está. Hay que tenerlo. Y durante la entrevista, pues hay que escuchar activamente. Ser paciente, tener mucho respeto, tomar notas, grabar, demostrar aprecio, demostrar realmente que la información que nos están dando es valioso para nosotros. Eso es parte de la entrevista. Al final, incluso nosotros podemos dejar una línea al final como para preguntarle al entrevistado todo esto. ¿Hay algo más que usted desea agregar que nosotros no le preguntamos? Sí, fíjense que esta entrevista me hizo pensar sobre la marcha que es bueno generar algún proyecto de impacto en el municipio. Yo como alcalde se me ocurre hacer esto incluso para manejar de una mejor manera la basura en nuestro municipio. Muy bien, lo agregamos. Después de la entrevista, yo hago un resumen y todo lo demás, pero sí que es importante cuando yo finalizo el agradecer. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, profe, muchas gracias, señor, por darnos de su valioso tiempo en apoyarnos en esta entrevista. Créannos que para nosotros es de mucha utilidad para nuestro seminario, para la investigación que estamos haciendo. Sabemos que usted es muy ocupado, pero realmente valoramos el hecho de que usted se haya tomado el tiempo de sentarse y conversar con nosotros. Eso es muy importante, agradecerle a la persona que nos ha hecho la entrevista. Incluso aquí nos envía una carta, un correo, un mensaje o algo de agradecimiento, analicen, etcétera. Pero vean que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. No puedo decir, bueno, gracias y me voy. O sea, simplemente yo tengo que cerrar de la mejor manera. Porque esta es casi una clásica. Pero no habrá un ejemplo cómo hacer una entrevista. Aquí hay una sobre una guía de entrevista. Vean que es una guía de entrevista sobre el clima laboral. Elementos generales: fecha, hora, lugar, quién es el entrevistador, quién es el entrevistado, cuál es su nombre, cuál es su edad, cuál es su género, cuál es su puesto, cuál es su dirección, su gerencia, algunos datos que podrían caber. Todo eso, no, pero por lo menos el nombre, la edad, el género y a qué se dedica hay que tenerlo. Y si
si es del municipio o es visitante o yo qué sé, tal vez hay que tenerlo también. Una introducción. Mire, mire ingeniero, nosotros somos estudiantes del quinto ciclo del profesorado tal y tal, de la universidad tal y tal. Nosotros llevamos el curso seminario de la educación ambiental y estamos trabajando como tema el manejo de la basura en el municipio, en el área urbana del municipio de Canilla, y por eso queremos pedirle que usted nos apoye con una entrevista. Muy bien. Características. Es bueno decirle al entrevistado sus datos. Se va a tener mucha discreción y confidencialidad con sus datos. No se va a revelar ninguna información que pueda comprometerle a usted o que pueda perjudicarle. Nos vamos a llevar aproximadamente unos 30 minutos, 20 minutos para poder entrevistarle, para que sepa. Preguntas. Ahí vienen sus preguntas. ¿Qué opina de esta empresa? Yo qué sé. ¿Qué opina usted de este municipio? ¿Cómo ve el medio ambiente? Y empieza. ¿Cómo se siente usted trabajando en esta empresa? ¿Cómo se siente usted si diera una caminata por las calles del municipio o el parque del municipio? Esto y lo otro, muy bien. Y aquí está toda la guía, observaciones. Aquí incluso nos dé las gracias y insista en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras. Incluso yo dejo como que la puerta abierta para decirle al entrevistado, en algún momento, si es necesario, si fuera necesario, es posible que lo entrevistemos de nuevo. No para repetir la entrevista, sino más bien tal vez para que nos dé alguna información que pueda surgir ahí, o que tal vez usted sea partícipe de algún proyecto que vaya en favor de y que nos guste, o que requiramos hacerle nuevamente una entrevista. Eso es importante. Otro ejemplo de entrevista. Perdón, este no es ejemplo de entrevista. Entonces, aquí sí tengo la guía de una entrevista. Aquí dejo nuevamente lo de la ficha de observación. Es como para hacer un contraste. ¿Y por qué? Ahorita les digo por qué, pero antes les pregunto. ¿Queda claro lo de la entrevista? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿A quiénes? ¿Cómo se hace la guía? Etcétera. Se lo pregunto, a ver, ¿a quién? A Gabriela. Buenas noches, Gabriela. ¿Queda claro lo referente a la entrevista? Gabriela Tobal está por ahí. O cualquier compañero que de manera voluntaria diga, sí le quedó claro, o decir, a mí me queda una duda. Esta parte no la entendí. Dice, buenas noches, Lick. Sí, por el momento sí está claro. Perfecto. Entonces, aquí yo les dejé un ejemplo de una guía de entrevista. Y aquí un ejemplo de... Vuelvo a colocar un ejemplo de una ficha de observación llena. Aquí hay una sugerencia de cómo puedo evaluar yo la entrevista. El ambiente físico en la entrevista fue el adecuado. O sea, realmente digo, sí, la entrevista se dio de manera adecuada, porque tal vez yo entrevisté a alguien, pero yo digo, bueno, ¿y cómo me iba a dar la información? ¿Cómo iba a decir que la basura tiene un mal manejo? Si ahí estaba el jefe, es el encargado de la oficina tal. Obviamente no iba a dar información que lo pudiera comprometer. O yo estaba entrevistando y de repente, mire, hubo un accidente con su familia y se tiene que ir rápido y se fue. O ya algunas las contestó a medias porque tenía prisa. Aquí hay como una guía para poder decir esto después de aplicar la entrevista. La entrevista estuvo bien, estuvo mal. ¿Qué se puede mejorar? Esta misma modificada se podría aplicar a la ficha de observación. Es como un instrumento de evaluación. Es como para que ustedes tengan una idea. Ahora los componentes generales. Si ustedes se dan cuenta, no importa si es una bitácora, no importa si es una entrevista, no importa si es una ficha de observación, no importa si la bitácora es de campo, de análisis, no importa si la observación es participativa, no participativa, es completa o no, si la entrevista es estructurada, semiestructurada, libre o lo que sea, siempre va a tener un encabezado. O sea, la información, quiénes son los que aplican la entrevista o la ficha de observación, a quiénes se dirige, cuál es el título, el tema, cuál es el tema,
datos técnicos, nombre de quien los realiza, nombre de la persona al que se realiza o a los que se realiza, la confidencialidad, en algún punto que diga esta información es de carácter confidencial o se utiliza únicamente para fines educativos. La introducción, como sobre qué va a ser, las preguntas o los ítems, de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer. Si es una ficha de observación, pues tal vez sean ítems. Si es una entrevista, sea preguntas, los agradecimientos. Es importante agradecer al final a la persona que se entrevistó. Observación no, pero incluso si fue participativa, es decir, si yo le pregunté a alguien, siempre le voy a decir muchas gracias. Estamos haciendo una observación como parte de nuestro seminario tal y tal, y le agradecemos realmente la información que usted que nos brindó. Son como componentes generales que deben tener, no importa qué tipo de instrumento sea, estos componentes lo tienen. Y por acá, vamos a ver qué tengo acá. Otro ejemplo de entrevista. Aquí ya con relación a temas. Porque ustedes pueden estar pensando muy bien, pero ¿dónde podemos sacar los temas para nuestra entrevista? Podemos hacer la inmersión inicial, podemos ver nuestro marco teórico y decir, este tema está interesante, saquémosle una pregunta, algo así como está acá, dimensión, pregunta, dimensión, pregunta, dimensión, pregunta. Eso lo podrían ustedes trabajar. Y con esto finalizamos todo lo referente a a técnicas de investigación. Pregunto si hay alguna duda y si no, vamos a ver ya directamente lo que es la elaboración de los mismos. Licky, yo tengo una pregunta, pero quizás va con lo que usted va a explicar ahora. Esta semana, ¿qué tendríamos que realizar? Primero tendríamos que realizar cómo vamos a aplicar los instrumentos o también aplicarlos. Muy buena pregunta, Leslie. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar nuestros instrumentos. Esta semana hay que salir al campo si es necesario, pero no para ir a aplicarlos, para ir a elaborarlos. Yo tengo que elaborar, porque, ojo, antes de yo aplicar mis instrumentos, primero tengo que elaborarlos, luego tengo que validarlos, y luego, una vez validados, yo ya puedo aplicarlos. Lo primero y lo que a ustedes les corresponde es elaborarlos. Y luego, aunque esto ya lo tienen, ustedes dijeron que iban a utilizar el método de validación por expertos. Entonces lo validan. Y eso significa que ustedes van a buscar a profesionales, ya sea que no precisamente tengan que ser investigadores, pero profesionales que ustedes digan, él, ella, sí sabe sobre nuestro tema. Si conoce, sí sabe. Preguntémosle entonces a esta persona si bajo sus criterios este instrumento, esta ficha de observación, esta guía de entrevista llena con los requisitos mínimos o principales sobre el tema. La persona dice, voy a ver, sí, correcto, muy bien, aprobado. Ojo, que le vamos a dar todos los instrumentos que utilicemos. En este caso en sí sería, vamos a facilitarle ficha de observación, vamos a facilitarle guía de entrevista. Eso sería decirle, mire, nosotros tal y tal, y quisiéramos ver si usted pudiera revisar nuestra ficha de observación, nuestra guía de entrevista, y decirnos si con base al tema de nuestro seminario y la investigación que queremos hacer, tenemos los elementos mínimos, porque es por expertos. Y les dice, por lo menos unas 3 personas, por lo menos. Brick, pero ¿quién? Yo qué sé. Al director de salud del CAP, a la persona encargada de la oficina de saneamiento ambiental, a la persona encargada de la oficina de medio ambiente Canía, al ingeniero del MAGA Canía, que es ingeniero agrónomo. Yo digo, estas personas sí conocen. A ellos puedo acudir. Y que me firmen en algún lado, por ejemplo, validado, yo que sé, validado, ingeniero tal, colegiado tal, o validado, profesor tal, encargado de oficina de medio ambiente.
Esa es la validación por expertos. Porque está el método por campos, de campo, pero ahí voy y hago como una réplica. Pero ustedes dijeron por expertos y yo diría que, y yo digo que si hicieron una buena elección es más fácil. Y es más práctico tal vez que lo puedan hacer. Entonces, ¿qué van a hacer esta semana? Elaborar sus instrumentos de investigación. Y si quieren el sábado, los revisamos en clase y decimos, sí, vayan y valídenlo. O decirles tal vez no miren, quiten eso, coloquen eso, agreguen eso. Y ya ustedes decir, muy bien, ahora sí vayamos a validarlo. Validado. Mire, que está validado. Muy bien. Una vez validado, escuchen bien. Una vez validado, entonces ya ustedes decían, miren compañeros, están validados, salgamos mañana, salgamos pasado mañana a aplicarlos, porque ya están validados. Muy bien, pues ya salen a validar. Pero estos días, elabórenlos. Y el lunes, yo no sé por qué sigo teniendo el lunes en mente. Y el sábado vamos a ver el instrumento y ver cómo está y todo. Vamos a reflexionar sobre ello, como para salir ya después a validarlo. Lick, ya validamos. Excelente. Aplíquenos. Eso tocaría. ¿Está claro? Lick, entonces los únicos que se deberían elaborar es la ficha de observación y las encuestas. Ya porque esa bitácora de análisis ya solo es como observación y anotar. La ficha de observación y las guías de entrevista. Esas. Porque la bitácora de campo es más un registro que ustedes van a llevar. Ojo, porque no sé si finalmente sea de campo. Es decir, llevemos nuestro registro, hagámosle un encabezado, un tema, como que un formato. Muy bien. Hasta ahí. Pero si es de análisis, vamos a hacer como un formato. Tema 1, tema 2, tema 3. Pero eso no se tendría que aplicar, digamos. O sea, yo no voy y le digo a alguien, lléneme esta bitácora, porque no aplica. Sino más bien lo tengo yo y cuando ya es necesario lo lleno. En sí, lo que tenemos que elaborar ahorita, bajo este sentido, es la ficha de observación y la guía para la entrevista. Esos dos. Y la bitácora se puede elaborar después, y dependiendo, ya el sábado tal vez me confirman ustedes, Lick, nos quedamos con la de campo, o decir ustedes, Lick, cambiamos, va a ser de análisis. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Al parecer ninguna. El silencio otorga. Entonces, aunque ahí no veo mayor inconveniente, porque como para decidir quién hace la observación, la ficha de observación, quién hace la encuesta o la guía para la entrevista, y porque solo hay uno para cada equipo. O deciden ustedes, hagámoslo juntos, compañeros, y así nos apoyamos. Está bien. Ustedes me indican si se hace en equipos, es decir, un equipo trabaja la ficha de observación, otro equipo la guía de la entrevista. Así lo sorteamos de una vez, así no hay inconveniente. Ya cada quien dice, a nosotros nos tocó la ficha o nos correspondió la guía de observación. O si ustedes deciden trabajarlo como ciclo entre los dos equipos, los instrumentos, entonces nos sorteamos. Los escucho. Considero que por equipos no sé qué digan los demás compañeros. El coordinador del equipo 2 creo que es. Por ciclo, por equipo. Por equipo. Coordinadores creo que son Marlon y Leslie.
Perdón, Marlon y... Ah, sí, creo que sí. Leslie, usted es coordinadora. Sí, Muy bien, tengo aquí 2 papelitos. Dice, siguiendo el principio de primero a las damas, le voy a dar esa dicha. Tengo dos papelitos. Dígame usted, ¿derecha? ¿Izquierda? Derecha. derecha. Vean, derecha, miren, derecha. Para que después no digan, sí, pero Lick hizo trampa. No sé si logran ver ahí. Yo creo que está muy difícil. Permítanme. Voy a ver si me ayuda un poco el teléfono. O tal vez no. Creo que no. Yo creo que no logran ver ahí. Pero aquí en la derecha tengo, por ahí creo que se logra ver. Número 1, observación. Así, ya lo Observación. siento, así se ve. En la otra mano tenía a la izquierda. Entonces ya saben ustedes cuál era. Pero para salir de dudas. Ahí está. Dos, entrevista. Creo que no mucho se ve este. No mucho se ve, pero 2, entrevista. En este sentido, equipo 1 elabora la ficha de observación. Equipo 2 elabora la guía para la entrevista. Ojo, se hizo sorteado, entonces no hay de que sí, nosotros queríamos aquello y luego no, es que el Lick mala onda, tiene preferidos, pero que se espere. Algún día también le daremos clases a sus hijos y ellos nos lo van a pagar para que no digan eso. ¿Dudas, compañeros? No, Licto, claro, y muchas gracias por su ayuda y por su tiempo que nos brinda. No tengan pena, compañeros, ahí estamos para apoyarles. Un poco triste porque no pudieron pasar los cremas, pero ¿qué le podemos hacer? No es culpa de ustedes. Eso ya no es culpa de ustedes. Bueno, quedo entonces en compartirles la grabación de esta sesión, la presentación, y pues nosotros queremos ver la presentación, el enlace ya lo tienen ahí en Moodle, ya lo pueden visualizar, y cualquier duda, a la orden. Listo, todavía nos quedan unas dudas, las podemos solventar el día sábado. Claro que para eso están también estas clases conclusivas. No les quito más de su tiempo. Cualquier cosa, entonces estoy a la orden. Gracias a todos por asistir. Pasen una buena noche.